desde los ingleses invadiendo Buenos Aires hasta el primer triunvirato de La Plata. Lo resumo así nomás, la Revolución de Mayo. Esto comienza en los siglos XVI y XVII, con el Río de la Plata siendo una zona totalmente marginada por el Imperio Español, como lo era en esos tiempos, hasta que llega el 1776, donde pese a los grandes avances portugueses en el Atlántico Sur de América, frente a este avance, la corona española decidió crear el Virreinato del Río de la Plata. La corona, en base a esto, buscó dividir sus colonias y crear nuevos virreinatos, y todo esto con el objetivo de centralizar el poder del monarca. Sin embargo, la corona, un tiempo después, estos mismos objetivos se encontraron con dos obstáculos. El primero fue la usurpación de los ingleses en Buenos Aires en el 1806 por primera vez y 1807. El segundo fue la crisis de la monarquía española. Tras esto, las colonias de América se vieron afectadas. El Virreinato del Río de la Plata decidió declarar a los gobiernos que ellos mismos eran autónomos de la metrópoli, sin dejar de ser fieles al rey Bernardo VII. Esto creó un conflicto que se llevó a guerra. Todos los que gobernaban las provincias se les llamaba gobernaciones o intendencias en este caso. Estas dependían del virrey. Además, a principios del siglo XIX, el virreinato rioplatense se estaba consolidando como una nueva unidad administrativa de la corona. Volviendo un poco a los obstáculos de los objetivos del imperio, la segunda horda de la usurpación de Buenos Aires en el 1807 por parte de los ingleses fue celebrada por la victoria el 12 de agosto de 1807 por los criollos. La causa de la monarquía española reside en esta misma época, donde se le acusaba al virrey de huir y no defender la capital. Tras esto, se decidió tomar prisionero al actual virrey y destituirlo de su cargo. Creación del primer triunvirato en 1000. Después de la creación del primer triunvirato, formado por Palacio Chingurana, Juan José Paso y Manuel de Zapata, la Junta Grande declaró una ley de división de poder. Es que el primer triunvirato tenía el poder ejecutivo y la Junta tenía el legislativo. No duraron mucho de Estado, ya que un mes después la Junta caería. Debido a la centralización del poder del triunvirato, el descontento de las ciudades que no eran representadas se hizo notar rápidamente. Así creando la sociedad patriótica, que se conformaba por grupos que querían declarar la independencia del país, dirigida junto a la organización Logia Lautaro, dirigida por José de San Martín y Carlos María de Alba. Esto en un octubre de 1812, en la que hicieron una rebelión en contra del triunvirato para despojarlo de sus cargos. Este nuevo gobierno convocó el primer Congreso Constituyente en enero de 1813, así creando la Asamblea de 1813. En esta se eligieron diputados de diversas ciudades, por no decir casi todas, con el fin principalmente de la aceptación y validación de una nueva constitución y de formar las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero los representantes nunca llegaron a un acuerdo. Entonces, Artigas envió un representante demandando que tenían que pedir. Artigas y los representantes dejaron de tener un voto debido a las múltiples quejas. Artigas y los representantes dejaron de tener un voto válido en la Constitución. Esta mínimo sirvió para algo, para que se empiecen a representar los derechos de la libertad de los africanos y la liberación política. Congreso Tucumán. Causas para que sucediera este congreso. Sucedió después de la aprobación del Estatuto Provisorio de 1815, mientras estaba pendiente la convocatoria de un nuevo Congreso General. Después, la apertura de este gran congreso fue en la ciudad de Tucumán el 24 de marzo de 1816. Quienes participaban eran diputados de Buenos Aires, de Tucumán, San Luis,
Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan, Córdoba, Charcas, Chichas y Misque. Después estuvieron ausentes provincias del Alto Perú, ya que eran dominadas por las fuerzas. Los primeros meses el Congreso tuvo que lidiar con diversas problemáticas, alejándose de su objetivo principal, que era decidir si se declaraba la independencia. Finalmente, el Congreso decidió que se debía declarar la independencia el 9 de julio de 1816, lo que significa que los diputados del Congreso de Tucumán declaraban la independencia de las provincias de Sudamérica. El 19 de julio, el acta de independencia sufrió una modificación. Se le agregó que la independencia se hacía para también frente a toda la dominación extranjera. Directorios. Estatuto Provisorio de 1815. Se crea un nuevo Congreso General. El estatuto dice que las autoridades se eligen por elecciones populares y se crea la Junta de Observaciones de Buenos Aires, quien sería el encargado de supervisar. Igualmente, el derecho al voto solo estaba a cargo de las personas con cierta cantidad de bienes, siendo la gente más adinerada y excluyendo a la demás población. Gobierno alvear. Posadas renunció al cargo de director supremo, que actualmente que es el cargo de presidente, que lo dejó pasar al alvear. El gobierno alvear no fue muy querido. El Congreso Constituyente lo destituyó, siendo reemplazado por Álvarez Tomás. El apoyo de San Martín. El directorio, a pesar de sus problemas y conflictos con la Liga Federal, designó a José de San Martín para que liderara el ejército del norte. En 1815, San Martín propuso cruzar los Andes para atacar a los realistas en Chile y Perú. Esta estrategia fue muy apoyada por los directorios. María Sánchez de Thompson, o Mariquita Sánchez, se dice que fue la primera en cantar el himno en su casa, al menos las primeras estrofas. De hecho, también en estas épocas fue creado el himno, donde fue dirigido al menos las primeras estrofas por Mariquita Sánchez de Thompson. Y menos esto se dice, aunque no se tenga ningún registro escrito. Una política que dirigió muchas tertulias en las que se reunían los diferentes revolucionarios para discutir sus ideas.